Hola, bienvenidas a Respiración Bordada. Yo soy Jimena Romero y la palabra de esta semana, que es la semana 23, de hecho es palabra. La palabra de esta semana es palabra. Sí. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí de qué? Bueno, me refiero, o sea, es la palabra, tal cual la palabra hablada. Tal vez hasta debería de ponerle saliva. Buena idea. Tal vez les llegue esto diciendo que la palabra de esta semana es saliva. Me gusta más saliva ahora que lo pienso, ¿eh? De hecho, ¿saben? Una vez les he contado varias veces, de hecho aquí en Respiración Bordada, que yo no fui criada bajo ninguna doctrina ni profeso ninguna religión, pero soy una mujer sumamente espiritual. Y cuando viví en Barcelona, recuerdo que fue a visitarme una amiga y ella, que sí es muy devota, católica, quería ir a misa. Así que la acompañé. La acompañé a Montjuic, creo, no me acuerdo, a una iglesia que está por ahí hasta arriba. Y entramos a misa y fue una misa muy bella. Yo no, o sea, por supuesto que he ido a misa, sé cómo funcionan, soy mexicana, vamos, o sea, sí, sé cómo funciona una misa católica. Y algo que decía el cura en misa es, hablaba acerca del origen del bautismo, del bautizo. Yo sé que en la Biblia dice que Jesús bañó en un río a sus discípulos limpiándolos de todo pecado. Bueno, no me pregunten cómo y no lo tengo tan claro ahorita, simplemente es algo que me vino ahorita cuando les dije voy a cambiarlo a saliva, definitivamente lo voy a cambiar a saliva después de esto. Porque el rito del bautismo no se llevaba a cabo mojando la cabecita del bebé, que emula este lavado del pecado original, ¿no? Sino con un dedo que se me lo mete a la boca el cura, lo moja de saliva y se lo mete al oído al bebé. Por supuesto que esto se descontinuó. Todo esto es información que yo recibí en esta misa. Si qué tan real o no sea, no lo sé, porque además mi cultura de la historia católica es muy breve. Pero algo que decía el padre en esta misa es que por supuesto que se dejó de hacer de este modo el ritual porque, vamos, por las connotaciones pedófilas que hay dentro de la Iglesia Católica y que era como muy fuera de lugar, pero que en su origen era así, porque es el modo en que la palabra entre. La palabra, la saliva como conductora de esta palabra. Y fíjense, esto me lleva a recordar cuando mi hija estaba a punto de hablar. Mi hija tardó mucho en hablar. Cuando se soltó a hablar y te cuenta cuando, o sea, ya, ahorita ya es una maquinita. Pero bueno, tardó mucho en hablar, habrá hablado yo creo que hasta los 2 años, pero empezó a gesticular como entrenándose para hablar desde muy chiquita. Y recuerdo que lo primero que empezó a hacer, y si son mamás o tienen niños chiquitos a su alrededor, sabrán perfectamente a lo que me refiero, empezó a hacer esto. O sea, como a juguetear con sus labios, a jugar con su lengua, a jugar con saliva, a jugar con el agua que tenemos dentro. Y de algún modo es esta agua que existe, que vive en nuestra boca, la portadora de nuestra propia palabra. Y a partir de esto, trompetillas, gemidos, gritos, es que comenzamos a modular y a entrenar nuestras cuerdas vocales. Lo que quería transmitirles esta semana es como esta palabra primigenia. Hacernos entender desde el gemido, hacernos entender desde el pujido, hacernos entender desde la cuerda vocal mezclada con saliva. Es como un protolenguaje. Antes de hablar español, antes de hablar portugués, antes de hablar inglés, nos comunicamos de un modo corporal, cuyo medio es la saliva. Recordemos cómo eran
estas protopalabras. Yo sé, por ejemplo, yo no me acuerdo, por supuesto, de qué hacía yo. Y yo me considero una mujer de palabras. Me considero una mujer de voz. Creo que mi voz es algo característico de Jimena. O sea, tal vez ustedes escuchan Jimena Romero y piensan en hilo y aguja. Yo, para mí, una de las cosas que son parte de mí es mi voz, mi tono de voz, lo que están escuchando ahorita, mi saliva. Y es una voz que se desborda hasta el bastidor de bordado y hasta la creación y hasta mi mesa de trabajo. Sí, por supuesto, pero es algo que empieza aquí. Más bien que empieza acá, en la panza, y sube y se transforma aquí, se modula y es como una caja de resonancia hacia el mundo. Entonces, yo, que me considero una mujer de palabras, no recuerdo estas protopalabras. Tal vez pueda hablar con mi mamá y tal vez se acuerde de algo, pero imaginen que tienen una voz, pero que no tienen un idioma. Esto no quiere decir que no puedan desarrollar un lenguaje. ¿Cómo nos expresaríamos? Es muy diferente un ah, ah, que un ah, que un mm. Vamos a entregarle esta reflexión al bordado. Tal vez regrese en forma de palabra. Hola, soy Jimena Romero. Vamos a revisar la respiración de esta semana. La respiración de esta semana es un poco complicada, así que la voy a hacer sin nada. Me puse un poco más lejos de la cámara para que me vean mejor. Y vamos a imaginar que esta mano que tengo aquí es mi bastidor, ¿de acuerdo? Esta respiración está enfocada sobre todo a la posición, o sea, varias de las respiraciones que he diseñado van directamente a relajar las posiciones y los lugares de tensión que solemos acumular las bordadoras. Entonces, vamos a comenzar haciendo una rotación de hombros hacia atrás. Esto es para alinear la columna, porque generalmente tendemos a hacer esto y es normal, nos apretamos. Entonces, vamos a desanudar hacia atrás, y esto de hecho nos permite hacer una respiración más eficiente. Recuerden el movimiento del estómago, sigue aplicando, pero como ya lo estuvimos practicando, vamos a intentar no ponerle atención, porque aquí vamos a meter otras partes del cuerpo en juego, y como vamos a bordar al mismo tiempo, puede resultar un poco más complicada que la anterior, pero estoy segura que lo pueden hacer. Así que vamos a comenzar. Imaginemos que este es mi bastidor de bordado, y lo que voy a hacer es un movimiento de hombros hacia las orejas, hombros, nada más hombros, y hombros hacia abajo, lo más abajo que pueda, alejándolos lo más posible de las orejas. Hombros hacia arriba, hombros hacia abajo. ¿Cómo lo voy a incorporar con la respiración? Inhalo y hombros hacia arriba. Exhalo y hombros hacia abajo. Inhalo, hombros hacia arriba. Exhalo, hombros hacia abajo. Le agregamos otro paso de baile. Vamos, el punto de esta semana es couching. Puede o no ser ese punto. Recuerden que las respiraciones y los puntos se van a ir combinando, pero voy a tener aquí mi bordado. Tal vez sería bueno, por ejemplo, para esta respiración usar una base de bordado. Entonces voy a poner mi hilo, saco la aguja, inhalo hombros hacia arriba y jalo mi aguja hacia las orejas.
Vamos a hacerlo. Tómense el tiempo que sea necesario. Recuerden que esto se hace con todo menos prisa. Hola, yo soy Jimena Romero y esto es Sala de Bordado. Sala de Bordado es mi membresía de bordado en donde podrás encontrar más de 42 proyectos, la explicación de más de 50 puntos de bordado en 12 técnicas diferentes. Tendrás acceso al grupo de Telegram en donde estarás en contacto directamente conmigo y con todas las otras suscriptoras en donde compartimos avances, procesos, compañía y dudas y respuestas. Aparte de esto, tendrás beneficios maravillosos como descuentos increíbles en mis talleres presencial y online, descuentos en mercería y acceso a convocatorias antes que nadie. Ven y forma parte de Sala de Bordado para que seas parte de la comunidad más grande y amorosa de bordadoras en habla hispana y sigamos haciendo historia punto a punto. Vamos a trabajar el punto lineal por excelencia. Este es de los puntos de bordado más sencillos que existen y se llama punto de bloque. Voy a trabajar sobre esta línea, es un punto lineal. Así que comienzo por el inicio, salgo, entro, yo dejo aproximadamente 3 milímetros por punto, ustedes pueden dejar la cantidad que quieran. El largo depende del trazo de cada bordadora. Dejo espacio para el siguiente punto y meto mi aguja donde terminó el punto anterior. Otra vez, avanzo y meto mi aguja donde terminó, justo en el hoyito. Esto es importante, entrar siempre en el mismo hoyito. Dejo espacio, salgo y meto mi aguja justo donde terminó el punto anterior. Y continúo así hasta terminar toda la línea. Y esto es el punto de bloque.